¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cita con, y recuerden ustedes que como todos los martes a las 7 de la noche, la cita es con la Fundación Forjando Futuro. Recordemos que la Fundación Forjando Futuros es una organización que asesora y acompaña a las víctimas del conflicto armado en Colombia, especialmente en la región de Antioquia, en temas de reclamación de tierras, de restitución de tierras, de indemnizaciones, de reparación de víctimas. Por eso todos los martes estamos aquí hablando de temas que tienen que ver con las víctimas del conflicto armado, con líderes y lideresas sociales que son víctimas de estos grupos armados ilegales. Y vamos a comenzar presentando a nuestras invitadas de esta noche. Comenzamos por Nora Saldarriaga, ella es la subdirectora de la Fundación Forjando Futuros, a quien le agradecemos su presencia esta noche, Nora. Muy buenas noches para los televidentes y gracias por acompañarnos otra semana más en esta labor de informar a las víctimas sobre qué accesos y qué posibilidades tienen para reclamar sus derechos. Y Aleida Gaitán, lideresa social de Urabá. Bienvenida, doña Aleida. Muchas gracias, muy buena noche para todos los televidentes. Y como siempre, está conmigo aquí en el set Ana María Caral. Muy buenas noches para usted, Germán, para nuestras invitadas, para Nora Saldarriaga y para Aleida Gaitán, y por supuesto para todos los televidentes que esta noche nos acompañan acá en Cita Con. Hoy tenemos un programa bien particular y especial porque vamos a hablar de la región de Urabá. Si bien usted lo mencionaba, pues la Fundación Forjando Futuros en el 2002 se constituyó como tal desde allí, desde la zona del Urabá. Y Aleida ha estado acompañando también esa labor que ha hecho la Fundación Forjando Futuros. Para dar algunos datos que es importante que la gente conozca, la Unidad para las Víctimas ha dicho que de los 747.340 habitantes que tiene esta subregión, Germán, 504.933 han sido declarados como víctimas del conflicto armado en la zona del Urabá. Muchas personas, casi 80% aproximadamente. Exactamente. Y usted ve un dato que aquí también aparece del 86%. De estas personas han sido víctimas de desplazamiento forzado. Y muchos de ellos, no solamente desplazamiento, sino también de despojo de tierras, que nosotros ya hemos hablado en varias ocasiones aquí en Cita Con, acerca de todas esas personas que han estado despojadas, más de 100.000 hectáreas despojadas en esta zona del Urabá, que hemos tenido, eso sí, últimamente unas buenas noticias, como ya lo hemos contado en la zona de Guacamayas, y que esperamos seguir hablando de ese tema. Hoy vamos a hablar es acerca de todo lo que se está haciendo por parte de la Fundación Forjando Futuros, acompañados por la lideresa Aleida Gaitán, con las mujeres. Siempre estamos hablando de las personas despojadas, especialmente de los hombres que perdieron esa titularidad de los predios, pero nunca estamos hablando de qué pasa con las mujeres, qué pasa con los niños, con esas poblaciones. Y es que las mujeres también son víctimas de todos estos delitos cometidos por grupos armados ilegales. Lo que a veces se menciona como esos botines de guerra, que son las mujeres como lo que más le duele al grupo familiar, son las mujeres cabeza de familia en muchas oportunidades, mujeres que han quedado solas porque asesinaron al esposo, son las mujeres que han tenido que hacerle frente a esas situaciones violentas, especialmente en el Urabá. Comencemos hablando, Nora, de cuál ha sido la situación en el Urabá y cómo está ahora. Bueno, en otros programas hemos dicho que la violencia en el departamento de Antioquia ha sido la más fuerte de todo el territorio nacional, que llevamos las cifras más altas siempre, nos distinguimos por la violencia. Los deshonrosos primeros lugares. Sí, los deshonrosos primeros lugares. Y bueno, en el Urabá antioqueño no ha sido la excepción. Allí hemos vivido una violencia muy fuerte, masacres tan recordadas como la de Punta Coquito, Honduras, La Negra, La Chinita, toda la violencia paramilitar que se vivió en los años 2000 en el Urabá antioqueño, los desplazamientos masivos, esta cifra que ustedes acaban de decir, en donde el 86% de la población ha sido víctima del conflicto, demuestra claramente lo que ha pasado en el territorio. Y nos hace pensar de que esa violencia también no es lo mismo y no la han vivido lo mismo, como decía Ana María, los niños, las niñas, las mujeres, los hombres fueron a los que asesinaron en estos territorios, fueron los que sufrieron la violencia directa, fueron las víctimas directas, pero las mujeres fueron las víctimas indirectas que quedaron con sus familias, con ese proceso de reconstruir el hogar, de reconstruir su vida solas, en un territorio a veces que era desconocido para ellas. Muchas de ellas tuvieron que irse a las grandes ciudades, a Bogotá, a Medellín, a Cali, donde nunca habían estado,
a veces con bajo nivel económico y además educativo, que no les permitía acceder a unas condiciones de vida dignas. Y pues es importante recordar que las mujeres en el campo vivían de una manera digna, pues eran campesinas, no tenían un nivel académico alto, pero tenían unas condiciones dignas para vivir, tenían el sustento, podían trabajar la tierra, y eso permitía que tuvieran unas familias en donde sus condiciones económicas y sus condiciones de vida fueran diferentes. Todo este flagelo, toda esta guerra ha llevado a que las condiciones de las mujeres sean unas condiciones de pauperización y de lamentable pobreza en todo nivel. Así es, pero para eso se vienen entonces ya adelantando ciertos programas, como lo habíamos dicho anteriormente. Para eso está aquí Aleida Gaitán. Cuéntanos un poco acerca de lo que se viene haciendo en los 4 municipios del eje bananero y cuáles son. Bueno, en el eje bananero realmente la Fundación Forjando Futuros viene acompañando procesos de participación y de temas de equidad de género, políticas públicas, todo este tema de acciones afirmativas que van dirigidas a las mujeres de la región del Urabá antioqueño, específicamente los 4 municipios, Carepa, Apartadó, Turbo y Chigurodó. ¿Y qué es lo que se está haciendo, Aleida? Ustedes han hablado de un decálogo incluso para enseñarle a las mujeres cuáles son sus derechos. Claro, sí. Conjuntamente con la misma población y la Fundación hemos construido un decálogo para la atención a las víctimas de todas las violencias. Ese decálogo consta de 10 puntos, que se los puedo leer a continuación. Este decálogo ya está siendo implementado en los 4 municipios, ya está instalado, está siendo dado a conocer. Aleida, permítame un segundo porque nos interesa que usted nos lea uno a uno los puntos de este decálogo para que las víctimas del conflicto armado sepan qué hacer. Lo vamos a hacer después de la pausa y seguiremos hablando sobre la violencia contra las mujeres, especialmente en el Urabá antioqueño, hoy en Citacón. Llegué a la finca ya recién casada, porque yo me casé y para allá me fui. Los años de la violencia en Guatapé fue horrible. Eso no llegaba el día domingo, porque el día domingo era la más harto. Llegaba el día domingo, ¿quién irá a caer? ¿Quién irá a caer hoy? ¿Quién irá a caer? No se podían venir ninguno de los hombres, porque todos estaban amenazados. ¿Volver a tener tierra? No. ¿Por qué? Porque uno en las tierras tiene muchos recuerdos, muchas angustias. Uno sentirse amanecer solo, anochecer solo, sin hablar con quién. Eso no he querido yo. Porque yo pensaba, sujetamente pensaba, que así les entregaba a ellos la parte que les toca a ellos, y ya voy con el resto que yo me toca. Yo con eso ya acabo de vivir el resto que yo me falta. Por eso, si es plata, me gusta más, porque así les entrega a uno lo que ellos, la parte de ellos, y ya yo con lo que me toca a mí ya me vivo. Me han colaborado en demasiado, mucho, que me han dado la mano por todos los, pues mejor dicho, a mí me llevan los procesos paso a paso súper bien. Gracias a mi Dios, pues hasta este momento yo me he sentido por bien servida. Muchísimas gracias por continuar aquí en Cita con la Fundación Forjando Futuros, y veíamos la historia de Rosa Ramírez. Como ya les hemos comentado acá en Cita con, hemos estado pasando las historias de personas que son jurídicamente representadas por la Fundación Forjando Futuros, como lo es ella en el municipio de Granada. Y habíamos visto, yo le comentaba a Germán fuera de cámara, que la mayoría de los que han contado la historia dicen volver a su tierra, están desde el predio diciendo que fue muy duro, que sí, pero que ahorita retornaron. La historia de Rosa es distinta, porque ella no quiso retornar, sino que como la ley así también lo dispone, quiso que le compensaran en dinero. Ella dijo que a esa tierra no volvía, y es muy respetable, claro que sí. Por razones de seguridad, por los recuerdos que les trae, no quería saber nada. Es respetable, como lo dice usted, Ana María. Hay algunas personas que sí han decidido volver, y son muchos los casos de éxito que se han mostrado en este programa, y sabemos que ustedes tienen muchos más.
que han logrado gracias a ese acompañamiento que hacen con las víctimas en Forjando Futuros. Pero eso hace parte de lo que la ley de víctimas habla. Si Claro las que personas no se sienten cómodas, no sienten tranquilidad y no sienten que están preparadas para revivir, digamos, que esa violencia que les tocó vivir en su momento, pues hay otras alternativas o en otros lugares también pueden dar Ellos a pueden ellos. ser compensados con dinero o compensados con un lugar en otra parte, es decir, con un predio que sea como de iguales condiciones al que ya tenían en otro sitio. Ya se hace pues un estudio predio, pero en el caso de doña Rosa, ella sí dijo, no quiero volver, no quiero revivir toda la situación tan dolorosa, tan triste, donde perdió familia, donde perdió su arraigo. Nora, vamos a desviarnos un poquito del tema porque me llamó la atención esto de doña Rosa Ramírez. Es muy difícil, a veces la gente dirá, pero si es que ya le están devolviendo la tierra, ¿por qué no se devuelve para allá? Es que una cosa es que le digan eso y otra cosa es recordar lo que les tocó vivir, perder a las familiares, ser víctima de un grupo armado ilegal que los hicieron salir por la fuerza a sangre y fuego. Es decir, no es fácil para una persona retornar, así sea eso lo que se busque. Sí, en el caso específico de doña Rosa, que he tenido la oportunidad de hablar con ella, a ella le asesinaron a su esposo y a un hijo en esa tierra y pues obvio que para ella ese recuerdo tan lamentable no le permite regresar a ese territorio, recordar esa historia trágica que tuvo. Y como ella son miles de personas las que tuvieron esa misma situación, entonces por eso para muchos de ellos que no han superado esa historia de dolor, esa historia de tristeza, que además la ley contempla eso, la superación de eso a través de la ayuda psicológica que se brinda a través de la unidad para las víctimas, pero para muchas no es tan fácil. Entonces por eso es que la ley permite, como decía Ana, que haya una restitución material del predio o una compensación de ese predio, y esa compensación puede ser material a través de otro predio que tenga las mismas condiciones del que tenía anteriormente, o económicamente se tasa el valor y se le entrega a esa persona ese valor para que pueda ser reparada de manera integral. Bueno, ahora sí vamos con el decálogo que doña Leida nos había prometido. No vamos a leer los 10 puntos, un poquito larguitos, pero recordemos, Nora nos explicaba fuera de cámaras, el decálogo. 10 puntos para que las víctimas sepan cuál es, digamos, que la ruta de atención y que sea esa atención efectiva y eficaz. Comencemos con unos 3 puntos, Aleida. Gracias, muy amable. Primero que todo quiero decirles que los decálogos quedaron instalados en el municipio de Turbo, en la Secretaría de Inclusión Social, en el municipio de Apartadó, en la Alcaldía de Apartadó, en el municipio de Chigorodó, en la Secretaría de Equidad de Género, en la Casa de la Mujer, y en el municipio de Chigorodó, en la Secretaría o Coordinación de Desarrollo Local. Y este decálogo, que es específicamente para la atención de las mujeres víctimas del conflicto armado, como usted lo dijo, consta de 10 puntos, que no se los voy a leer todos, por supuesto. Y el primero, que pues no son realmente en un orden, pero el primero quedó establecido en dar siempre un trato respetuoso y digno a las mujeres víctimas que llegan en búsqueda de información. Este decálogo, discúlpeme, ya que usted lee ese primer punto, Aleida, es para los funcionarios o las personas que están atendiendo a esas mujeres. Correcto. Para hacer la claridad. Correcto. Muy Es bien. para que sea socializado con todos los funcionarios que realmente conozcan que las mujeres víctimas del conflicto armado merecen un trato digno, respetuoso, y que ese mismo trato se lo den. Venga, yo creo que vale la pena, Nora, que nos detengamos en eso, que es bien importante. El trato digno que merecen las mujeres cuando van a solicitar de funcionarios públicos la atención como víctimas del conflicto, porque no nos podemos olvidar que ha habido casos, a veces casos que no tienen nada que ver con el conflicto, sino cuando las mujeres son víctimas de agresiones o violaciones. Hay bastantes Pues quejas. hay bastantes quejas de que hay funcionarios no preparados para atender a este tipo de personas y lo que hacen es revictimizar a esa víctima. Importante esto, doña Leida, para que le quede muy claro a los funcionarios que atienden a estas personas, y lo veamos como el caso de doña Rosa, es que pierden familiares, es que son víctimas de violencia sexual en muchos casos, violencia física contra sus familiares, y si se encuentran con funcionarios que no están preparados para eso, pues yo diría que la labor no es efectiva. Vale la pena insistir en esa claridad que hacía Ana María. Los funcionarios son los que tienen que conocer de este decálogo para que esta víctima tenga una atención
efectiva. Continuemos. Gracias, muy amable. Bueno, en el segundo punto quedó establecido asumir la atención como una prioridad sin dilación alguna en tiempo, oportunidad y resolución. Y No le demos largas al asunto. Esto es urgente. Sí, Sí. sí, así No es para sencillo. otro día. Así de sencillo. El tercer punto, emplear terminología que no revictimice a las mujeres que llegan en busca de información, evitando por todos los medios tramitomanía innecesaria. Como usted lo acaba de decir, que la mujer no se revictimice. Yo creo que vale Y la que pena. no la manden por allá, que le dicen a veces, un lado para ay, otro. vea, vaya a la secretaría tal, y esa secretaría le dicen, no, vaya al segundo piso. Aquí no era. Y en el segundo piso entonces le dicen, no, aquí no es en el sótano, y en el sótano, y es que ni existe sótano. Entonces, la idea es que no se, o sea, que haya una ruta clara donde las mujeres puedan decir, bueno, yo llegué a esta administración municipal y todos los funcionarios tienen muy claro cómo es la atención a las víctimas del conflicto armado, especialmente a las mujeres, porque como yo decía anteriormente, las mujeres fueron las víctimas indirectas, las que quedaron para salir adelante con sus familias, y a ellas a las que les toca hacer este tipo de trámites. Nora, pero para eso se necesita mucha capacitación, que es lo que está haciendo falta en sitios como las alcaldías municipales, a funcionarios que están todo el tiempo en contacto con las víctimas. Bueno, vamos a hablar de eso, de la capacitación después de la pausa, porque yo creo que vale la pena que leamos otros 2 punticos del decálogo, porque es bien interesante para que los funcionarios que nos estén viendo tomen atenta nota. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerden, estamos en Cita Con, y como todos los martes a las 7 de la noche, la cita es con la Fundación Forjando Futuros, y hablamos como siempre también sobre víctimas del conflicto armado, y hoy queríamos hablar especialmente de las mujeres víctimas del conflicto armado en una zona específica de Antioquia, el Urabá antioqueño, que nos lo decía Nola Saldarriaga hace un momento al comenzar el programa, y lo hemos dicho varias veces. En Antioquia la violencia ha sido, digamos que más cruda, más fuerte, y la zona del Urabá sí que tuvo esas manifestaciones violentas en una época. Ya están cambiando las cosas, por supuesto, ahora estamos en otra tónica, pero todavía hay cosas que superar. Pero nos decía Nora durante la pausa, mientras leemos más puntos del decálogo, con don Aleida nos decía que ha habido un cambio de actitud de funcionarios públicos en estas alcaldías donde se instalaron estos puntos, este decálogo. Ha sido de buen recibo, eso es bueno para este proceso. Sí, de manera sorprendente, porque hablar de género en este país es una cosa así complicada. O sea, la gente, cuando se habla de la palabra género, ahí mismo se hace un mundo y una imaginación de un montón de cosas que no son reales, ¿cierto? Hoy que nosotros lleguemos a 4 alcaldías y que podamos decir, vamos a hablar de género y vamos a hablar de las mujeres, vamos a hablar de que hay que tener una atención especial y específica para cada población, eso nos da una visión de que el asunto hoy va cambiando también, y que la gente va teniendo otra mentalidad, y que eso posibilita de que se haga una atención de manera muy especial a las mujeres, y especialmente en esta región donde las mujeres han sufrido tanto. Entonces, Aleida nos va a leer aquí otros 2 puntos Sí, que porque son nos súper llamó mucho la importantes. atención. Otro punto, Aleida. Bueno, dar siempre información clara, precisa y oportuna, haciendo énfasis en que el acompañamiento institucional es sin costo alguno. Esto hay que dejarlo muy claro, porque quedó establecido aquí, porque precisamente algunas personas insistían en que les cobraban algunas actividades por las cuales las asesoraban. Los mismos funcionarios estaban cobrando por esas actividades. Entonces, en esa concertación con todas las víctimas y con la misma institución, entonces quedó Oiga, no, pero establecido. perdóneme, Aleida, pero Nora, ¿cómo así que les estaban cobrando? O sea, eso se supone que no debe pasar, no debe suceder, y eso, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿O no sabían, o es que estaban aprovechando? A veces ustedes saben que hay gente inescrupulosa que se aprovecha de la buena fe de los otros, y de las cosas tan condiciones. sencillas como hacer un derecho de petición. Eso es obligación de los funcionarios públicos, y de brindar esa atención. Entonces, sí ha habido territorios donde nos hemos encontrado con esa situación,
Y por eso entonces en el decálogo quisimos dejar muy claro, o sea, todo el servicio que prestan las administraciones municipales, que presta el sector público, es de manera gratuita. Hay cosas que se cobran que tienen que ver con impuestos, que son cosas diferentes, pero la atención a las víctimas es de manera gratuita y prioritaria. Y por eso entonces se queda expresado, porque muchas víctimas se quejaron en razón a que habían funcionarios que lo hacían. Aleida, hemos hablado de los funcionarios públicos, de cómo han recibido este decálogo. Ya lo decía Nora que, digamos, hay una actitud buena, positiva, por lo menos ya se está hablando de equidad, se está hablando de género, pero cómo lo reciben las mujeres, mujeres que han estado siempre, digamos que se empezaron a acostumbrar lamentablemente a esos maltratos y que dijeron yo no vuelvo, ya no quiero reclamar nada. ¿Qué han dicho ellas al tener en sus manos, digamos, este decálogo donde tienen sus derechos ya resaltados? Claro. Este decálogo realmente ha sido muy bien recibido por parte de las mujeres. Ellas han tenido acceso en físico porque les hemos entregado ya el documento en físico a través de volantes y saben que está ya instalado en las alcaldías. Ha sido de muy buen recibo. Y agradecen mucho que la Fundación haya hecho ese gran aporte para la sociedad, no solamente para ellas como víctimas del conflicto, sino que refleja todo ese sentir de la mujer víctima. Muy bien, antes ya se nos está acabando el tiempo, Nora, quisiera preguntar, sí, hacer una última pregunta y es con respecto a las agencias de cooperaciones internacionales. Ya sabemos que la Fundación trabaja es gracias a esos aportes internacionales que se hacen. ¿Por qué están tan interesados en el tema de género? Porque han identificado que hay, en muchos territorios el significado y el valor de las mujeres era un valor, no se le daba valor realmente, y que la atención que se le brindaba a las mujeres era escasa y mínima. Entonces ellos han insistido mucho en que se le dé la atención adecuada a las mujeres, especialmente en los países donde ha habido conflicto armado y donde ha habido una violencia contra ellas de manera directa. Es por eso que hoy nosotros estamos trabajando en estos procesos, no solamente con los decálogos, sino que en procesos formativos, en procesos de trabajar con ellas y de educar a la comunidad en general para que entiendan por qué es importante tener un enfoque de género y una cultura de género en sus territorios. Hay que agradecer entonces a estos organismos internacionales que por lo menos pusieron el tema en la mesa. Ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Nos despedimos por el día de hoy agradeciendo a Nora Saldarriaga, subdirectora de la Fundación Forjando Futuros, y también a Aleida Gaitán, lideresa del Urabá antioqueño. Muchísimas gracias, Germán, también por acompañarnos a usted y a todos los televidentes. A todos los televidentes, la cita con Forjando Futuros es el próximo martes a las 7 en punto de la noche. Feliz noche.